A veces, los lugares guardan más que recuerdos. Guardan promesas, silencios, heridas. Y cuando uno vuelve, no solo pisa madera vieja o respira polvo, pisa sobre lo que fue y lo que jamás volverá a ser igual. David bajó del coche con una mezcla de nostalgia y un dolor que no había sabido nombrar hasta ese momento. Aquella casa de fachada azul descolorida, con los geranios marchitos colgando del balcón, lo miraba como un viejo amigo que no entiende por qué desapareciste tantos años sin decir adiós. Respiró hondo. El chirrido de la verja al abrirse fue como una alarma emocional. Estaba entrando a un campo minado de recuerdos. La puerta principal, aún con la mancha de humedad en la parte inferior, cedió fácilmente. Dentro, el olor era el mismo de siempre: madera, café viejo y tiempo detenido. Sus pasos resonaron en el piso de parquet, cada uno más pesado que el anterior. Habían pasado más de 10 años desde la última vez que había entrado allí, y, sin embargo, todo parecía intacto. La lámpara de techo seguía torcida. La alfombra tenía la misma mancha de vino de aquella Navidad desastrosa. Las fotos seguían en la pared, aunque el vidrio de una estaba roto. Se agachó frente a una estantería baja, donde solía esconder sus cómics. Metió la mano detrás y, como si el destino estuviera jugando con él, sacó uno. Capitán Trueno, decía la portada desgastada. Se le escapó una risa por la nariz, y después, un nudo. Caminó hasta el cuarto del fondo, el taller donde su padre pasaba las tardes arreglando radios viejas. Aún estaban ahí. Las herramientas. Los cassettes. El olor a aceite. Tocó con los dedos un destornillador oxidado. Prometió que esa casa sería mía, murmuró, como si alguien pudiera escucharlo, pero no lo dijo con rabia. Lo dijo con un tono quebrado. Como quien recuerda una promesa hecha entre susurros, en una tarde cualquiera, sin pensar que algún día podría ser traicionada. Sobre la mesa del taller encontró algo que no esperaba: una cinta de video etiquetada a mano. Para David. La caja estaba algo deformada, pero la etiqueta seguía clara. No había reproductor a la vista, pero eso no importaba. David apretó el casete contra el pecho. Una lágrima rodó por su mejilla. De repente, todos esos años de distancia, de silencios incómodos, de llamadas frías con su madre, se amontonaron en su pecho, porque esa casa no era solo ladrillos. Era el lugar donde su padre le enseñó a andar en bicicleta. Donde construyeron juntos una casita para pájaros. Donde lo abrazó por última vez antes de su último viaje. David sabía que algo no cerraba. Su madre siempre había evitado hablar del testamento. Siempre decía cosas como: lo importante es que estamos bien, o no es momento para hablar de eso. Pero ahora que estaba allí, viendo todo tal cual su padre lo dejó, una pregunta empezó a crecerle como hiedra en el corazón: ¿por qué su madre jamás le permitió volver? ¿Por qué esa casa, que era su promesa, parecía ahora ajena? Cerró los ojos y se sentó en el suelo del taller. El silencio era abrumador. Podía escuchar su propia respiración, entrecortada, y entonces, en su mente, la voz de su padre apareció, como un eco antiguo: algún día, todo esto será tuyo, hijo. No por el valor de las cosas, sino porque aquí están nuestras memorias. Esa frase la había enterrado. O eso creía. David sintió que el pasado le tocaba el hombro. La imagen de su padre riendo mientras arreglaban una radio, la forma en que lo miraba cuando hablaba con orgullo de él, todo eso volvió como una ola furiosa. Se puso de pie con la cinta de video en la mano. Su corazón latía fuerte. Prometió que esa casa sería mía, repitió, esta vez con más firmeza. Pero nunca imaginé que mi propia madre me la quitaría en silencio. Salió del taller. A cada paso sentía que algo se removía dentro de él. No era solo dolor, era determinación. Tenía que entender qué pasó. Tenía que saber por qué la casa ya no era suya, y lo más importante, tenía que descubrir si la promesa de su padre había sido solo palabras al viento, o si en algún lugar aún quedaba una verdad esperando ser revelada. Porque cuando alguien rompe una promesa de sangre, el tiempo no cura. Solo enseña a buscar respuestas, y David estaba a punto de comenzar esa búsqueda. David volvió a casa con la cinta apretada en el bolsillo de su chaqueta, como si fuera un tesoro encontrado entre ruinas. Aquella noche, no pudo dormir. No por falta de sueño, sino por exceso de recuerdos.
Su mente era un rompecabezas mal armado donde las piezas no encajaban del todo. Al día siguiente, después de buscar en varios trasteros y cajas olvidadas, encontró un viejo reproductor VHS. Lo limpió con esmero, como quien despierta algo sagrado, y conectó el aparato al televisor del salón, insertó la cinta. El zumbido del casete girando le aceleró el corazón. La imagen apareció en la pantalla con rayas y distorsiones, pero después de unos segundos, la figura de su padre llenó la habitación. Julián estaba sentado en el mismo taller donde David había encontrado la cinta. Llevaba una camisa azul clara arremangada, y los lentes le caían un poco por la nariz. Sonreía. Esa sonrisa que hacía años no veía. Una mezcla de ternura, cansancio y algo más, algo que solo los que saben que el tiempo se acaba pueden transmitir. Hola, campeón, dijo la figura en la pantalla, con una voz cálida, trémula. Si estás viendo esto, es porque ya no estoy. Y eso ya es una mierda. No, David soltó una carcajada entre lágrimas. Quiero contarte algunas cosas. No quiero que dependas de papeles ni abogados. Esta casa es tuya. No porque lo diga un testamento, sino porque la construimos juntos desde que eras un renacuajo. Porque aquí te vi dar tus primeros pasos, aquí curamos tus rodillas raspadas, aquí escuchaste tus primeras historias de héroes. Aquí está todo lo que soy, hijo. Y todo eso es tuyo. David sintió como si algo dentro de él se rompiera y se recomponiera al mismo tiempo. No dejes que nadie te quite eso. Ni siquiera tu madre, continuó Julián, con un suspiro pesado. Ella, bueno, tú ya sabes cómo es. Siempre fue más práctica. Más distante. Nunca entendió el valor de las pequeñas cosas. Para ella, todo es utilidad. Pero tú, hijo, tú eres diferente. Tú ves más allá. La imagen se detuvo por un segundo, luego cambió de ángulo, como si alguien hubiera movido la cámara. Tal vez ella haga cosas que no entiendas. Tal vez incluso te duelan. Pero no te olvides nunca de quién eres. Y si algún día las cosas se ponen feas, regresa aquí. Esta casa siempre te recordará quién eres. David se quedó mirando la pantalla en blanco durante minutos. No necesitaba más pruebas. Su padre había sido claro. Esa casa era más que una propiedad, era una promesa. Un legado emocional, y ahora, lo sabía con certeza, su madre le había arrebatado eso sin decir una palabra. Los recuerdos se agolparon como una estampida. Irene, siempre callada, siempre ordenando todo sin consultar a nadie. Las decisiones tomadas en la cocina, entre un sorbo de café y otro comentario indiferente. Ella nunca entendió la conexión que Julián tenía con David. O quizás sí, y por eso intentó borrarla. Volvió a recordar las discusiones entre sus padres. Julián hablaba de sueños, de futuro, de amor. Irene hablaba de facturas, de horarios, de apariencias. Hubo una noche en especial. David la tenía grabada como una fotografía vieja y manchada, su padre, sentado en el porche, mirando las estrellas con una copa en la mano. Su madre, adentro, hablando por teléfono con voz fría. Ella nunca quiso esa casa, susurró David, recordando las palabras del video. De pronto, todo hizo sentido. Volvió a pensar en cómo Irene, poco después de la muerte de Julián, se había encerrado en el papeleo, deshaciéndose de muebles, donando objetos, guardando papeles en cajas que nadie más podía tocar. Nunca permitió que él revisara el despacho de su padre. Nunca le explicó cómo se repartieron las cosas, solo le dijo una frase que aún le dolía como un puñal: tú no necesitas esa casa. Es mejor dejar ir. Pero, ¿dejar ir qué? ¿A su padre? ¿Sus recuerdos? Lo que construyeron juntos. David ya no podía fingir que no pasaba nada. Había vivido años repitiéndose que tal vez había malentendido las cosas. Que su madre sabía lo que hacía. Que si no hablaban del tema, era por su bien. Pero ahora sabía la verdad, y esa verdad lo sacudía por dentro como un trueno en mitad del pecho. No era solo por la casa. Era por todo lo que representaba. Su infancia. Su vínculo con su padre. La última promesa antes de que la vida los separara. Irene no solo había vendido una propiedad. Había vendido su historia. Había arrancado un capítulo entero de su vida y lo había arrojado al olvido. David apagó la televisión.
Guardó la cinta como si fuera una reliquia, y en ese silencio nocturno, entendió que su vida acababa de cambiar, había una verdad que reclamar, y estaba dispuesto a ir hasta el fondo, aunque eso significara mirar a su madre a los ojos y descubrir que, detrás de su frialdad, quizás se escondía algo mucho más oscuro. Los días siguientes se sintieron pesados. David caminaba por la ciudad como si estuviera viendo todo por primera vez, pero desde una distancia incómoda. Como si el mundo continuara girando, pero él estuviera atrapado en una escena congelada, donde todo lo que importaba se había vuelto confuso. Se encontró una tarde frente al edificio donde vivía su madre. Lo miró desde la acera de enfrente. Cada ventana, cada planta del balcón, cada detalle le parecía calculado. Irene siempre había sido así, controladora, precisa, cuidadosa de las apariencias. Era la clase de persona que jamás dejaba que las emociones interrumpieran su agenda. Recordaba cómo, tras la muerte de Julián, su madre apenas lloró. A David le pareció extraño entonces, pero ahora, mirando en retrospectiva, entendía que Irene no solo había guardado el luto, lo había sustituido por una gestión implacable del legado de su esposo. Sin explicaciones. Sin abrazos. Solo decisiones prácticas. La muerte de Julián había sido repentina. Un accidente en carretera. Ninguna advertencia. Ninguna despedida. David tenía 23 años. Estaba en plena universidad cuando recibió la llamada. Su mundo se hizo pedazos en un instante. El hombre que había sido su guía, su apoyo, su mejor amigo, se había ido sin siquiera poder despedirse. Irene lo recibió en casa con la frialdad de quien atiende un trámite. «Tenemos que hablar con el abogado esta semana», dijo ella en el funeral, mientras David apenas podía sostenerse en pie. «¿Ya viste lo que vamos a hacer con la casa? No es momento para hablar de eso», respondió ella cortante, y así, durante semanas, cualquier intento de David por hablar del tema era desviado con evasivas. Silencios incómodos o frases vagas. «No te preocupes por eso ahora, hijo. Concéntrate en tus estudios», pero esa frase, en boca de Irene, no sonaba a cuidado. Sonaba a cancelación. Durante mucho tiempo, David se convenció de que su madre estaba lidiando con su propio dolor a su manera. Que necesitaba tiempo. Que algún día, hablarían. Que en algún momento, cuando las aguas se calmaran, ella lo llevaría a una habitación y le diría: «Esto es lo que tu padre dejó para ti». Pero ese momento nunca llegó. Un año después, Irene comenzó a salir con Alfonso, un hombre varios años menor que ella, con sonrisa encantadora y gestos amables. David lo conoció una vez. Solo una. Bastó para que sintiera una incomodidad difícil de explicar. «Es simpático», le dijo Irene. «Me hace bien». David apenas sonrió. Desde ese día, la comunicación entre madre e hijo se volvió más esporádica. Irene se encerró en su nueva relación, en sus nuevos planes, y David optó por enfocarse en su carrera, en su independencia. El silencio creció entre ambos como una grieta que nadie quiso reparar, y ahora, parado frente a ese edificio, David entendía que esa distancia no fue casual. Fue deliberada. Fue una estrategia para evitar preguntas. Para enterrar la verdad. Apretó el puño. Cruzó la calle decidido a tocar el timbre, pero algo lo detuvo. No era el miedo. Era la certeza de que no obtendría respuestas. Esa noche, de vuelta en su apartamento, se obligó a revisar viejas carpetas. Buscó algún documento, alguna pista, algún papel olvidado entre cosas de su padre. Pero no encontró nada. Irene había sido meticulosa. Lo había limpiado todo. Fue entonces cuando pensó en llamar a su tía Lucía, hermana de Julián. Ella siempre fue cercana. Quizás sabría algo. «Hola, tía», dijo al teléfono. «¿Tienes un momento?». Lucía tardó un poco en responder, pero su voz sonaba cálida, maternal. «Siempre tengo un momento para ti, mi niño». «¿Qué ocurre?». David tragó saliva. «Quería preguntarte, ¿recuerdas si papá dejó algo dicho sobre la casa? ¿O si firmó algo? Un testamento». Del otro lado hubo un silencio que pesó como una losa. «David, eso deberías hablarlo con tu madre». «Lo intenté. Ella no quiere hablar de eso. Solo necesito saber si papá dejó algo claro». Lucía suspiró profundamente. «Yo no vi el testamento. Pero tu padre hablaba mucho de ti. Me dijo más de una vez que quería que tuvieras esa casa.
era muy importante para él. Hablaba de lo que construyeron juntos, de cómo querías arreglarla y vivir allí algún día, y entonces ¿por qué? David sintió que la voz se le quebraba. ¿Por qué mamá la vendió? Lucía guardó silencio un instante. ¿La vendió? David cerró los ojos. Sí. Me enteré hace unos días. Por un vecino. Me lo dijo como si fuera una obviedad. Que la casa ya no era nuestra. Que la vendieron hace meses. Dios mío, susurró Lucía. No sabía nada, David. Lo lamento tanto. La llamada terminó con promesas vagas de ver si puedo averiguar algo. Pero lo cierto era que ya no quedaban dudas. David estaba solo en esto, y lo peor de todo, era que no sabía hasta dónde su madre estaba dispuesta a llegar para borrar el pasado. La verdad, cuando llega sin aviso, duele como una traición. Pero cuando llega tarde, arde como una cicatriz mal cerrada. David despertó con el sonido insistente de una notificación en su teléfono. Era un correo de un antiguo amigo de la familia, un tal Matías, quien había sido vecino durante muchos años. El asunto del mensaje era breve. Lo siento, necesitaba decírtelo. Abrió el correo con el corazón acelerado. Hola, David. No sé si recuerdas que aún vivo frente a la casa de tus padres. Hace unos meses, noté movimiento y me pareció raro que no me avisaras si venías a venderla. Hablé con la gente que se mudó y me dijeron que compraron la casa a una mujer llamada Irene, tu madre. Dijeron que la venta fue rápida, sin intermediarios, que todo se hizo directamente. Pensé que lo sabías. Supuse que estabas de acuerdo. Pero al verte el otro día merodeando por allí con cara de no entender nada, entendí que no. Lo siento por no haber dicho nada antes. David se quedó helado. Meses había pasado desde que su madre vendió la casa sin siquiera mencionarlo. Mientras él seguía creyendo que el pasado aún estaba allí, ella ya lo había entregado a extraños, como si fuera un mueble viejo que estorba. El dolor se transformó en rabia. Agarró las llaves, salió a la calle, y esta vez no dudó, fue directamente al apartamento de Irene, tocó el timbre varias veces. Cuando ella abrió, la expresión fue de sorpresa, pero también de algo más, molestia. David, no sabía que venías. Claro que no. Si supiera lo que haces, no necesitaría venir a preguntar. Ella frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? De la casa. De lo que hiciste sin decirme una palabra. La vendiste. Irene lo miró sin expresión. Después, como si su rostro se pusiera una máscara de hielo, asintió. Era necesario. Tú no sabes lo que cuesta mantener una propiedad. David no podía creer lo que escuchaba. Su voz temblaba. ¿Necesario? ¿Y no se te ocurrió, no sé, preguntarme? ¿Hablarlo conmigo, hablarlo contigo? Respondió ella con un suspiro cargado de desdén. Tú vivías lejos. Estabas con tus cosas. Siempre has sido más emocional que racional. No habrías entendido, no habrías entendido. Repitió David, incrédulo. Mi padre me prometió esa casa. Me la prometió. Era mía. Y tú la regalaste como si no significara nada. No la regalé. La vendí. Y con ese dinero ayudé a Alfonso. Ahí lo soltó. Así, sin anestesia. Alfonso, sí. Estaba empezando un proyecto. Necesitaba inversión. Es un buen hombre. Con visión. No podía dejarlo solo. David se apartó un paso, como si las palabras hubieran sido un golpe físico. Vendiste la casa de mi padre, para dárselo a tu novio. No hables así. Respondió Irene alzando la voz por primera vez. Alfonso me ha apoyado más que nadie desde que Julián murió. No sabes lo que es estar sola. No tienes idea, ¿y crees que yo no lo estuve? Gritó David. ¿Crees que para mí fue fácil? Perder a papá, perder mi casa, perder todo lo que él me dejó. Ella lo miró por un segundo, como si por un instante su armadura se resquebrajara. Pero fue solo un instante. Tú no entiendes. No tienes hijos. No tienes responsabilidades. Solo ves lo que quieres ver. David no dijo más. Dio media vuelta y salió del edificio con el corazón hecho trizas. Nunca había sentido tanto desprecio contenido en una sola conversación. No solo le había quitado su herencia.
Le había quitado su lugar en la historia. Durante días, David cayó en un estado de abatimiento absoluto. Se encerró. No comía. No hablaba. Dormía a ratos, con pesadillas que lo despertaban empapado en sudor. La casa era mucho más que un inmueble. Era su conexión con su padre. Era la prueba tangible de un amor que ahora parecía negado, borrado, vendido al mejor postor. Las fotos, los recuerdos, el jardín, todo ahora era de desconocidos. Personas que caminaban por los mismos pasillos donde él aprendió a caminar. Que dormían en el cuarto donde Julián le contaba historias para dormir. Sintió que se quedaba sin raíces. Como un árbol arrancado a la fuerza, que de pronto ya no sabe a dónde pertenece. Un día, al mirarse en el espejo, no se reconoció. Ojeras profundas. Ojos apagados. Un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar, y entonces entendió que, si no hacía algo, se perdería a sí mismo. Necesitaba respuestas. Necesitaba justicia, y sobre todo, necesitaba recuperar aquello que su madre creyó que podía borrar con una firma. El silencio entre David e Irene se volvió definitivo. No hubo más llamadas. No más mensajes. Ni siquiera intentos de reconciliación. El vínculo entre madre e hijo quedó suspendido en una nube espesa de rencor, como si todo lo compartido antes ya no tuviera sustancia. David se hundió. Los días eran todos iguales. Levantarse tarde. Evitar el teléfono. Rechazar invitaciones. Mirar el techo en la oscuridad. La depresión no llegó como una tormenta, sino como una llovizna constante que empapaba lentamente su ánimo. Y lo peor es que nadie lo notaba. Había aprendido a disimular. A decir todo bien con una sonrisa apagada. Una tarde, al pasar frente a una vidriera, vio su reflejo. Se detuvo. Le tomó unos segundos reconocerse. Ojeras. Piel pálida. Hombros caídos. Era la imagen de un hombre derrotado por algo que no podía nombrar. La traición de su madre no había sido solo un acto legal. Había sido un rompimiento profundo. No se trataba únicamente de la casa. Se trataba de la sensación de haber perdido el único vínculo que lo unía a su padre. La cinta de video seguía sobre la mesa, sin moverse, como una reliquia sagrada. David la miraba todos los días, pero no la volvía a ver. Le bastaba con saber que existía, que su padre aún le hablaba desde allí. Una noche, después de haber pasado horas mirando antiguos álbumes de fotos, se decidió a hablar con alguien. Marcó el número de Camila, una amiga de la universidad que se había hecho abogada y con la que aún mantenía contacto. ¿David? Respondió con sorpresa. Hace siglos que no sé de ti. ¿Estás bien? No, respondió él, directo. Pero necesito tu ayuda. Quedaron en encontrarse en una cafetería tranquila al día siguiente. Cuando David llegó, Camila lo miró con preocupación. Estás muy cambiado. ¿Qué pasa? Él le contó todo. Desde el descubrimiento de la cinta hasta la conversación con Irene, la venta de la casa, el dinero entregado a Alfonso. Todo. Camila, al escucharlo, frunció el ceño. Tu padre tenía testamento. David negó con la cabeza. No, al menos no lo he visto. Mi madre nunca me mostró nada. Siempre dijo que no era momento para hablar de eso. Ella bajó la mirada, pensativa. David, eso no suena bien. Legalmente, si había un testamento, tú tenías derecho a conocerlo. Y si no había, como hijo, igual tenías derecho a una parte. No podía venderla sin tu autorización. Si tú figurabas como heredero, entonces, ¿qué puedo hacer? Camila respiró hondo. Lo primero, verificar si existe un testamento. Debe haber registro. Si fue ocultado, eso es serio. Muy serio. Al día siguiente, se pusieron en marcha. Camila presentó una solicitud formal para buscar el testamento de Julián en el registro de notarías. Era un proceso que podía tardar unos días, pero no quedaba otra opción. Durante la espera, David se aferró a la esperanza como quien se sostiene de una cuerda en medio del abismo. Cada día sin respuesta era una batalla contra la ansiedad. Finalmente, el correo llegó. Camila lo llamó de inmediato. David, tenemos que hablar. Ya, se encontraron en su estudio. Ella tenía una carpeta entre las manos. Tu padre dejó testamento. Lo firmó 3 meses antes de morir. David sintió como la sangre le bajaba del rostro.
¿Y qué dice? Camila abrió la carpeta. Sus dedos temblaban. Dejó la casa exclusivamente para ti. Lo especifica claramente. Dice, y cito, la propiedad ubicada en la calle 12 de octubre será, en su totalidad, legado a mi hijo David, como símbolo del tiempo compartido y de nuestra relación. No deberá ser vendida sin su consentimiento. David se hundió en la silla. No sabía si llorar, gritar, reír. Era como si todo lo que había sentido estuviera ahora validado en papel. Entonces, lo que hizo mi madre fue ilegal. Camila asintió con seriedad. Sí. Y más grave aún, si ella conocía este testamento y lo ocultó, se trata de un acto fraudulento. Puede haber consecuencias penales. David sintió un vértigo inexplicable. Nunca había imaginado enfrentarse a su madre en un juzgado. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él se encendió. No por venganza, sino por justicia. Por su padre. Por sí mismo, quiero seguir adelante, dijo finalmente. No puedo dejar esto así, lo haremos, respondió Camila. Pero prepárate. Esto va a remover muchas cosas, David lo sabía. Nada volvería a ser igual. Pero si había algo que había aprendido en esos días de oscuridad, era que algunas verdades necesitan salir a la luz, aunque duelan, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba volviendo a ser el mismo. La batalla no comenzó con gritos, ni con abogados golpeando escritorios. Comenzó con un silencio incómodo, cuando David entregó la demanda en el juzgado. Un sobresellado, un documento firmado, y una decisión que cambiaría el curso de su historia familiar. Camila se encargó de todo el proceso legal. Había algo en ella que tranquilizaba a David, su forma firme, pero humana, de abordar las cosas. Ella no era solo una abogada, era una aliada en medio del caos. La demanda fue presentada, nulidad de venta por ocultamiento de testamento y disposición ilegal de un bien heredado. Era un término largo, técnico, pero, en el fondo, significaba una sola cosa: Irene había roto la ley. Había roto la confianza, y esa verdad, como un eco molesto, comenzó a propagarse. Una semana después, la citación llegó a manos de Irene. No hubo llamada. No hubo reproche. Solo un mensaje frío y seco en el celular de David: recibí tu demanda. Me parece exagerado. Haz lo que tengas que hacer. Esa frase, lejos de intimidarlo, lo fortaleció. Porque confirmaba lo que ya sospechaba: su madre no pensaba disculparse. No sentía remordimiento. Al menos no todavía, pero la vida, caprichosa, se encarga a veces de quebrar las máscaras cuando uno menos lo espera. Una tarde, cuando Camila y David estaban revisando papeles en su estudio, sonó el teléfono. ¿Sí?, dijo ella, y en su rostro se dibujó una mueca de sorpresa. ¿Qué? ¿Dónde? Colgó y miró a David con el ceño fruncido. Irene tuvo un accidente. Está hospitalizada. Fue atropellada al cruzar la calle por un motociclista que se dio a la fuga. David sintió una punzada en el pecho. Por más dolor que llevara encima, no deseaba eso. El conflicto no había matado su humanidad. ¿Está bien?, preguntó, casi en un susurro. Está viva. Pero con fracturas múltiples. Va a necesitar tiempo y ayuda. David no respondió. Se quedó mirando por la ventana. Una parte de él quería correr al hospital. Otra, quería no sentir nada. Pero era imposible. 2 días después, fue. No como hijo obediente. No como el niño que buscaba aprobación. Fue como un hombre que necesitaba entender. La encontró sola, en una habitación blanca, conectada a tubos, con el rostro pálido y los ojos perdidos. Irene ya no era la mujer imponente de siempre. Era una figura rota. Vulnerable. Humana. Cuando lo vio entrar, no dijo nada. No lo echó. No lo acusó. Solo bajó la mirada. David se sentó a su lado. El silencio era espeso, pero no agresivo. Era un silencio de cosas no dichas. De grietas abiertas. Camila me contó que Alfonso ya no está, dijo él, con la voz suave. Irene soltó una risa amarga. Se fue en cuanto el dinero se acabó. Me dejó justo antes del accidente. David asintió lentamente. No dijo te lo dije. No hacía falta. El vacío hablaba por sí solo.
¿Por qué lo hiciste, mamá?, preguntó finalmente. ¿Por qué me quitaste la casa? Ella lo miró con ojos cansados, diferentes. Más viejos. Más quebrados. Pensé que era lo mejor. Pensé que tú no la necesitabas. Que estabas lejos. Que la casa era solo un lugar y yo necesitaba salvar algo de mi vida. Tenía miedo de quedarme sola. Tenía miedo, y cometí un error. David respiró hondo. No era solo una casa, mamá. Era mi padre. Era todo lo que me quedó de él. Irene cerró los ojos. Lo sé. Lo sé ahora. Pero me equivoqué demasiado, y demasiado tarde. De pronto, con manos temblorosas, estiró el brazo hacia la mesa de noche. Sacó un sobre arrugado. Es para ti. Lo escribí ayer. No sabía si vendrías. David lo abrió y leyó en silencio. David, no tengo excusas. Solo vergüenza. Me dejé llevar por el miedo, por la necesidad de llenar un vacío, y destruí el tuyo sin pensarlo. No espero que me perdones, pero necesitaba que supieras que, en el fondo, sé lo que hice. Perdí mucho, y quizá ahora también te perdí a ti. No había florituras. No había dramatismo. Solo palabras desnudas. Culpables. Verdaderas. David sintió que algo en su pecho se aflojaba. No desapareció el dolor. No desapareció la rabia. Pero apareció algo distinto, comprensión. No aceptación. No reconciliación total. Pero sí una grieta por donde podía entrar la luz. Se levantó. Le apretó suavemente la mano. Me quitaste mucho, mamá. Y no sé si todo puede volver a ser como antes. Pero al menos, gracias por no mentir más. Ella lo miró y asintió, con lágrimas que por fin se dignaban a salir. David salió del hospital sin una resolución definitiva. Pero con algo nuevo. Un principio, y mientras el juicio avanzaba y el proceso legal seguía su curso, él ya no sentía que peleaba solo. La verdad había salido a la luz. Ahora, faltaba recuperar lo perdido. El proceso judicial avanzó como avanzan todas las cosas cuando uno está herido, lento, cansado, lleno de obstáculos. David asistía a cada audiencia con el corazón en la garganta, sintiendo que estaba defendiendo no solo un bien material, sino la memoria de su padre, su historia, su dignidad. Camila se encargaba de los argumentos técnicos. Mostraba el testamento, explicaba la nulidad de la venta, detallaba cómo Irene había actuado con plena conciencia de que estaba violando la voluntad de Julián. Era implacable, pero justa. Y cada vez que David la escuchaba hablar, sentía que estaba en buenas manos. Del otro lado, la defensa de Irene era débil. No porque no tuviera abogados capaces, sino porque los hechos eran innegables. El testamento era legítimo. La firma era clara. La intención de Julián, indiscutible. La casa, legalmente, era de David Arrin. Por su parte, no compareció en las primeras audiencias. Seguía recuperándose del accidente. Pero a medida que el caso tomaba forma, algo en ella empezó a cambiar. No fue una transformación inmediata. Fue más bien una lenta retirada de máscaras, una especie de despojo emocional. Una tarde, Camila se presentó en casa de David con una hoja doblada. La había recibido por correo, sin remitente. Pero reconoció de inmediato la caligrafía. Es de tu madre, dijo, entregándosela. David la leyó con el ceño fruncido. La carta era corta. Si decides quedarte con la casa, hazlo por él. No por venganza. Ya perdí demasiado. No quiero que tú pierdas más. Te pido perdón, de verdad. Y por primera vez, las palabras no sonaban vacías. Esa noche, David caminó hasta la casa. La que una vez fue suya. La que ahora estaba en disputa. El jardín estaba descuidado. Las ventanas sucias. Las persianas rotas. Se detuvo frente a la puerta. Respiró hondo. Puso la mano sobre la madera. Una parte de él sentía que estaba tocando el corazón de su infancia. La imagen de su padre le vino clara. Julián, con las mangas arremangadas, martillando una viga. Julián explicándole cómo se arreglaba una lámpara. Julián limpiando las hojas del jardín, silbando bajito, y entendió que esa casa, aunque estuviera vacía, seguía llena de él. La sentencia llegó 2 semanas después.
El juez dictaminó la nulidad de la venta y la restitución de la propiedad a David. Además, se le reconocía como único heredero legítimo según el testamento y se iniciaría un proceso contra la notaría que permitió la transacción sin respetar los derechos sucesorios. David no celebró. No alzó los brazos. No gritó de felicidad, solo cerró los ojos y lloró en silencio, porque ganar esa batalla no era motivo de fiesta. Era una confirmación de algo que no debería haber sido necesario pelear. Al día siguiente, fue al hospital a ver a su madre. Ella estaba sentada junto a la ventana, con un libro en las manos. Al verlo, lo dejó sobre la mesa. No dijeron nada durante un minuto. Finalmente, David rompió el silencio. Recuperé la casa. Irene asintió. Lo sé, pero no lo hice por venganza. Lo hice porque era lo correcto. Porque papá lo quiso así. Ella apretó los labios. Y porque tú también lo querías. Aunque no lo dijeras, David bajó la mirada. Mamá, yo no te odio. Pero necesito sanar. Y eso solo puede pasar si tú dejas de proteger tus errores y empiezas a reconocerlos. Ella asintió, con lágrimas tímidas en los ojos. He tenido mucho tiempo para pensar. Y creo que, nunca supe ser madre del todo. No como él supo ser padre. David no respondió. Pero sus ojos se ablandaron. Antes de irse, dejó una foto sobre la mesita de noche. Era él, de niño, en los hombros de Julián, frente a la casa. Los tres sonriendo, para que recuerdes lo que tuvimos, dijo, caminando hacia la puerta. No para reprocharte, sino para que no se te olvide que, alguna vez, fuimos una familia. Irene sostuvo la foto con manos temblorosas. Y cuando David salió, supo que algo dentro de ella, por fin, había empezado a romperse, para bien. Volver a entrar a la casa no fue un acto de victoria. Fue un acto de reconciliación con su pasado. David caminó entre las habitaciones vacías como si estuviera hablando con un viejo amigo herido. Las paredes habían escuchado discusiones, risas, llantos, secretos, y ahora, por fin, volvían a pertenecerle. El polvo cubría todo como un velo. Cada paso levantaba una pequeña nube que parecía evaporarse junto con los años de abandono. Aún quedaban marcas en el suelo donde solían estar los muebles. En una esquina del taller, encontró un tornillo oxidado que alguna vez sostuvo la radio que arreglaron juntos. Sonrió. Ese lugar seguía hablando. Solo había estado en silencio, esperando ser escuchado otra vez. Durante semanas, David se dedicó a restaurarla. No contrató obreros, ni empresas de renovación. Lo hizo él, con sus propias manos, como si en cada clavo martillado redimiera una parte de su historia. Camila lo visitaba de vez en cuando. Siempre con café en mano y palabras de aliento. Está sanando por fuera y por dentro, le dijo una tarde, mientras lo observaba lijar una de las puertas. Se nota, estoy intentando, respondió él sin dejar de trabajar. La casa es lo único que aún me conecta con lo bueno que tuve. No quiero que eso desaparezca. Y tu madre, David dejó de lijar, está sola. Alfonso la dejó sin dinero y sin explicaciones. Varios amigos también se alejaron. Supongo que, cuando uno se aleja tanto de los demás, al final, no queda nadie. ¿Has pensado en perdonarla? No estoy seguro de que lo merezca, dijo David, después de un largo silencio. Pero sí sé que yo necesito dejar de cargar esto. Esa noche, después de ducharse y sentarse frente al porche con una taza de té caliente, David tomó una decisión. Al día siguiente fue al hospital otra vez. Irene estaba más delgada, más apagada. Los días pasaban lentos para ella, sin visitas, sin ruido. Lo vio entrar con sorpresa, pero no dijo nada. David se sentó a su lado, volví a la casa, dijo con voz tranquila. Irene bajó la mirada. Y como está, viva. Pero herida. Como nosotros, hubo un silencio largo. Quería decirte algo, continuó él. No estoy aquí para revivir lo que hiciste. Estoy aquí para que sepas que no voy a dejar que el odio me defina. Ella lo miró, incrédula. ¿Me estás perdonando? Estoy perdonándome por todo lo que no dije antes. Por haber callado, por haberme alejado, por haber creído que me podía curar sin enfrentar nada. A ti, no sé si puedo perdonarte del todo. Pero tampoco voy a dejar que esta historia se quede así. No quiero que termine sola. No así, las lágrimas corrieron por el rostro de Irene.
No era la primera vez que lloraba en su vida, pero sí era la primera vez que lo hacía sin esconderse, sin escudo, sin orgullo. David le tendió la mano. Esto no significa que todo vuelva a ser como antes. Pero sí significa que no voy a darte la espalda en tu peor momento. Ella la tomó con ambas manos, como si se aferrara a su última tabla de salvación. En los días siguientes, comenzó a visitarla con frecuencia. Le llevaba libros, charlaban, incluso se permitían algunas risas. No hablaban del pasado con frecuencia, pero cuando lo hacían, ya no dolía como antes. Dolía diferente. Como una herida que ya no sangra, pero que recuerda que alguna vez estuvo abierta. Mientras tanto, Alfonso desapareció por completo. David se enteró por conocidos que había quebrado el negocio para el cual Irene sacrificó todo. Nadie volvió a saber de él. Y en cierto modo, fue mejor así. A veces, cuando lo peor se va, uno no lo busca, uno simplemente agradece. La casa, lentamente, volvió a tomar forma. Cada rincón reformado era una especie de oración. David quitaba el moho, reemplazaba los azulejos rotos, pintaba con paciencia. Pero no lo hacía solo por él, comenzó a recibir a chicos del barrio. Jóvenes sin rumbo que deambulaban con bicicletas rotas o mochilas vacías. Les ofrecía un espacio para aprender a reparar cosas, a crear, a compartir. La antigua casa de Julián se convirtió, poco a poco, en un centro comunitario. Un lugar donde la gente encontraba refugio. Donde las historias se contaban sin juicio. Donde el dolor se convertía en algo útil. Una tarde, Camila entró con una sonrisa de oreja a oreja. Así que ahora das talleres de carpintería, algo así, respondió David riendo. Supongo que heredé más de lo que pensaba. Ella lo miró con ternura. Tu padre estaría orgulloso. David miró hacia el taller, ahora lleno de herramientas nuevas, risas de niños, olor a madera recién cortada. Y por un momento, lo sintió ahí. No como un recuerdo, sino como una presencia. Como si su legado hubiera tomado forma otra vez, y supo, sin duda alguna, que había transformado el dolor en algo más fuerte que la rabia, en algo que, finalmente, podía llamar paz. Aquel amanecer tenía algo distinto. El sol entraba por las ventanas recién lavadas, iluminando los muebles sencillos que David había colocado con paciencia, como si cada objeto tuviera una historia que contar. El aire olía a madera nueva, a café recién hecho y a algo más, algo intangible, redención. David se levantó temprano, como todos los días, pero esa mañana no iba a lijar puertas ni clavar estanterías. Esa mañana iba a colgar el último cuadro en la sala principal del pequeño centro comunitario que había construido con sus propias manos, dentro de la que una vez fue su casa. El marco era de madera reciclada, simple pero firme. Dentro, una fotografía en blanco y negro, Julián, su padre, sonriendo con el brazo sobre su hombro, ambos cubiertos de polvo y grasa. En uno de aquellos días en el taller, lo colocó justo en el centro del salón, encima de la entrada. Y al hacerlo, sintió que se cerraba un ciclo. Los vecinos comenzaban a llegar poco a poco. Algunos traían herramientas para donar, otros simplemente pasaban para saludar. Había chicos del barrio que venían con sus bicicletas pinchadas, ancianas que querían aprender a usar un taladro, adolescentes que buscaban en aquel lugar una razón para quedarse más tiempo fuera de la calle. Lo que alguna vez fue un hogar quebrado, ahora era un refugio. Lo que había sido símbolo de pérdida, ahora era lugar de encuentro, y todo, absolutamente todo, había nacido de una promesa rota que David decidió reconstruir. Irene, aunque aún frágil, caminaba mejor. Asistía de vez en cuando a los encuentros en la casa, en silencio. Nadie la juzgaba. Algunos sabían lo que había hecho, otros no. Pero todos veían lo mismo, una mujer mayor que miraba con atención, con una mezcla de culpa y gratitud. Una tarde, mientras David enseñaba a un grupo de niños cómo usar una lijadora eléctrica, ella se acercó. Esperó a que terminara, y entonces, con voz baja, le dijo, ¿puedo ayudarte a limpiar? David la miró. Asintió, claro. Puedes empezar con los pinceles. Ella se puso a trabajar en silencio. No necesitaban palabras. Ya no. Lo que se había dicho, estaba dicho. Lo que quedaba ahora era convivir con lo vivido y construir desde ahí. El centro recibió un nombre sencillo, Casa Julián. No era un homenaje ostentoso. Era un reconocimiento sincero.
Todos los que entraban sabían quién había sido. Y aunque nunca lo conocieron, lo sentían presente. Una periodista local escuchó del proyecto y fue a entrevistarlo. Le preguntó por qué había hecho todo esto. ¿Por qué no vendió la casa al recuperarla? ¿Por qué no se fue y empezó de cero en otro lado? David pensó unos segundos antes de responder, porque una herencia no es una casa, es lo que haces con lo que te dejaron en el alma. Esa frase se quedó grabada en la nota, y luego se viralizó en redes. Pero a él no le importaba la fama ni los aplausos. Solo le importaba que, por fin, podía mirar el pasado sin sentir que lo arrastraba. Y que el nombre de su padre volvía a ser sinónimo de esperanza, no de pérdida. Camila, fiel como siempre, estaba allí el día que inauguraron oficialmente el espacio. ¿Y ahora qué sigue? Le preguntó con una sonrisa. David la miró, apoyado en el marco de la puerta. Seguir. Con lo que venga. Pero esta vez, con los pies firmes. Y el corazón en paz. Las luces del centro se encendieron. Las risas llenaron el lugar. La vida volvía a latir entre esas paredes, y él, por primera vez en muchos años, se sintió en casa. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te tocó el corazón, si alguna parte de ti se vio reflejada en la vida de David, me encantaría que dejaras en los comentarios desde donde estás viendo este video y cuál es tu nombre. Me encanta leerlos, y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Aquí seguimos contando historias que nos recuerdan que, incluso en medio del dolor, siempre hay una forma de empezar de nuevo. Nos vemos en el próximo video.